taller de corrida de nóminas en Odoo. ¿Ok? La corrida de nómina, o lo que es, digamos, el proceso como tal de nómina, lo hacemos en el módulo padre o el módulo principal llamado nómina. ¿Ok? Si han estado con nosotros en los talleres anteriores, vemos que hay módulos auxiliares donde se recoge información y se gestionan novedades, y esas novedades, todas esas información adicional, la recoge el módulo padre, el módulo principal, que es donde vamos a trabajar para hacer nuestras corridas, generación de archivos de declaración y pago de la misma. ¿Ok? Entonces, para ellos lo primero que vamos a hacer es irnos a nóminas. Aquí, lo primero que vamos a chequear son que las entradas de trabajo estén ok, es decir, que no haya conflictos ni ni falten entradas de trabajo. Para ellos vamos arriba en la franja morada, le damos clic a entradas de trabajo. Chévere, entonces visualizamos de que todo está ok. ¿Cuál es nuestro primer indicio de que todo el tema de las entradas está ok? Es que el botón de generar recibos de nómina está habilitado, perdón. Es decir, si yo le doy clic, voy a generar un proceso. Cuando hay conflictos en las entradas de trabajo, automáticamente ese botón queda deshabilitado. Y la segunda forma de ver si hay conflicto es dándole igual a clic a las entradas de trabajo, a la franja morada, y hacer clic en conflicto. Acá en conflicto, perdón, en contradictorio o conflicto, veríamos si hubiera algún tipo de discrepancia en las entradas de trabajo. Por ejemplo, que haya ausencias registradas y que no estén aprobadas, que es normalmente digamos, la discrepancia común que suele suceder. Se crean ausencias, más no se aprueban. Sin embargo, aquí vemos que está todo esto ok. Entonces, nuestro primer paso es validar que nuestras entradas de trabajo estén bien generadas y no tengan conflicto. ¿Ok? Lo segundo, para nuestra generación de corrida de nómina, es generar nuestra renta de quinta. Vamos a trabajar ahorita con nóminas de adelanto y corrida mensual. Entonces, si bien es cierto, para la nómina, nuestra corrida mensual incluye la renta de quinta, es decir, hay un descuento por renta de quinta que hay que realizar el empleado. Sin embargo, cuando realizamos nóminas de adelanto, para no, digamos, no castigar una sola nómina, es decir, la última nómina del mes, porque el empleado de cierta manera va a cobrar parte del salario ya en la parte inicial, pues en el caso de la quincena va a cobrar parte del salario en la quincena, y en el caso de la semanal va a cobrar parte del salario en su semana. Entonces, para no castigar únicamente la corrida de nómina mensual y que se vea afectado el ingreso del empleado, digamos, con un monto relevante, vamos a distribuir esa renta de quinta, la podemos distribuir entre la quincena y entre la semana. Ojo, esta es una forma de trabajarla, no quiere decir que sea única, ¿ok? Sin embargo, digamos que es la más común, la más estándar, e incluso podríamos decir la más recomendable. Entonces, para ello vamos a correr nuestra primera corrida de renta de quita, es decir, vamos a hacer nuestro proceso de renta de quita. Para ello nos vamos le hacemos clic en renta de quinta, le damos a generar renta de quinta. Allí realizamos primero de enero primero de enero del 2023, ¿ok? Al 31 de diciembre de 2023, ¿ok? Vamos a hacer la corrida anual. ¿Por qué vamos a hacer esta corrida anual? Porque la vamos a hacer en base a contrato, es decir, una proyección. No es nuestra renta definitiva, sino que Odoo, hacer clic en general, por favor, generar renta de quinta. Ingresa en cualquiera cálculo. ¿Qué hace esta renta de quinta? Esta renta de quinta lo que hace es tomar el ingreso del empleado y, digamos, el sueldo del empleado. Si tiene hijos, toma la asignación familiar y en base a eso hace un cálculo
proyectado de renta de quinta, es decir, no definitivo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay un sueldo base y eso entra a la base para el cálculo de renta de quinta, también pueden haber otros conceptos que pueden afectar la renta de quinta. Pero como vamos a hacer nóminas de adelanto y necesitamos por lo menos conocer algo de ese importe de renta de quinta, corremos nuestro proceso de contrato. ¿Ok? Y posteriormente lo vamos a regularizar a fin de mes. Para nuestra corrida de nómina necesitamos el cálculo de renta de quinta, un cálculo proyectado, ¿ok? Entonces vamos a correr un proyectado de renta de quinta en base netamente al salario del empleado, es decir, sin incluir conceptos adicionales, y luego a fin de mes regularizamos el concepto adicional. El motivo por el cual vamos a correr un renta de quinta proyectado es para ir descontando proporcionalmente parte del importe que se le va a descontar al empleado o que se le debe descontar al empleado por renta de quinta. Para ellos hacemos clic en renta de quinta en la franja morada, generar renta de quinta, colocamos del 1 de marzo, porque estamos trabajando con marzo, entonces colocamos del 1 de marzo al 31 de marzo y le damos en tipo de proyección contrato. ¿Ok? Hacemos clic en generar renta quinta para que nos genere nuestro respectivo cálculo del mes. Ya generada la renta quinta, vamos a proceder a hacer nuestra corrida de nómina. ¿Ok? Para hacer nuestro proceso de corrida de nómina, lo primero que vamos a hacer es, ahorita vamos a correr nuestra nómina, una nómina semanal o dos nóminas semanales y una nómina quincenal como adelanto. ¿Ok? Para ellos nos vamos a recibos de nómina lotes. Adelanto quincenal, del 1, correcto, al 15 de marzo. Hacemos clic en recibos de nómina. El nombre del lote, importante allí. El nombre del lote es a decisión de la compañía. Lo que sí recomendamos, normalmente por cuestión de orden, para que Odoo pueda organizar de forma correcta, o por lo menos para que sea fácil de encontrar, mantener un estándar a la hora de generarnos el nombre del lote. Por ejemplo, ahorita se está generando el lote 2023-03-15 para abrir a hacerlo de ese mismo modelo, o sea, 2023-04-15, así sucesivamente. Hacemos clic, luego de colocar la fecha y el nombre del lote, hacemos clic en generar recibos de nómina. Limpiamos nuestra lista de empleados porque ahorita vamos a correr una nómina quincenal. En esta compañía, en este ejemplo que vamos a hacer, tenemos dos tipos de planilla, una nómina administrativa y una nómina operativa. La nómina operativa se trabaja a nivel de semanal, ¿ok? Y la nómina administrativa la trabajamos con una nómina quincenal y una nómina mensual. Entonces, acá arriba en el buscador, ¿qué hacemos? Filtramos nuestro personal administrativo, que es al que le pagamos como nómina administrativa. Entonces, colocamos administrativo y lo buscamos por etiqueta. Listo, ya Odoo nos va a filtrar quiénes son. Le hacemos clic, seleccionar. Y arriba, en estructura salarial, colocamos nómina quincenal. Bien, ¿por qué limpiamos la lista y le indicamos el grupo de personas al que vamos a calcular? Porque si no limpiamos la lista, Odoo no hubiera calculado a todos con la estructura que le coloquemos arriba. Entonces queremos distinguir nuestra nómina quincenal de nuestra nómina mensual. Ahí le damos clic en generar. Y Odoo nos genera nuestros tres recibos de cálculo. Los seleccionamos todos. No, ingresa, por favor, seleccionarlo todos. Ahí. Le damos a acción calcular hoja. Y listo. Ahí tenemos nuestra primera nómina. Ingresamos en cualquiera de ellos y vamos a ver nuestro recibo. En este caso vemos el resumen de la quincena en días. Abajo, en entradas, vemos el porcentaje con el que está trabajando esta nómina quincenal, que es el 40%, correcto. Y para ver el cálculo nos vamos a cálculo de salario y aquí revisamos el cálculo. ¿Qué está haciendo Odoo? Busca el salario del empleado, en este caso son 4.500, le aplica el 40% y les da 1.800. ¿Ok? A esos 1.800 le está descontando la porción de renta de quinta o parte de la porción de renta de quinta, en este caso 106 soles,
y le da un neto a pagar de 1.694. ¿Okay? Con esta misma estructura está haciendo esos 3 recibos que estábamos generando. Ahora proceder a pagar esta nómina quincenal. Para ello nos vamos a localización arriba. Primero contabilizamos el recibo. Regresa a Payslip, por favor. ¿Ok? Ya después que revisemos la nómina, así como acabamos de revisar Brenda, procedemos a contabilizar la nómina. Es decir, acción, crear una entrada de borrador. ¿Ok? ¿Esto qué va a hacer? Pasar la nómina a estado hecho. Una vez que pasa a estado hecho, revisamos que los asientos estén ok. Ingreso en cualquier asiento, revisamos. Vemos que está llevando un adelanto de remuneraciones por 1.694 contra una cuenta por pagar por 1.694 igualmente. Ok, entonces revisamos nuestro asiento, verificamos que todo esté ok y procedemos a contabilizarlo. Es decir, porque los asientos nos los generan en estado ahorrador. Entonces, ¿para qué? Para que se haga esta respectiva revisión. Una vez chequeada los diferentes asientos, procedemos a publicarlo o contabilizarlo. Hacemos clic en todo y le vamos a publicar asiento. ¿Ok? Si ingresas en cualquiera de ellas, ya el asiento va a estar publicado, ya queda publicado. Ya no dice borrador, ya está contabilizado. Ok, luego de esto vamos a proceder a pagar esta quincena. Para ello nos vamos a localización, pago masivo, le damos a crear. La fecha de pago es la fecha en la que se va a hacer el depósito, ¿ok? En este caso sería el 15, porque estamos trabajando con la nómina quincenal, ¿ok? La cuenta de la empresa, exacto, desde donde se va a pagar. El tipo de pago, el tipo de cambio es para casos de pago en dólares, ¿ok? Ahí se colocaría la tasa de tipo de cambio. En este caso estamos trabajando en soles, entonces la dejamos en cero. Tipo de pago es, bancos trabajan con 2 tipos de estructura para pagos de nómina, sueldo y CTS. Odoo te genera ambas. Entonces, para que le indiques cuál de ellas te va a generar, ahí el tipo de pago le indico. Mira, quiero la estructura de sueldo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es lo que voy a pagar ahorita. Validar cuentas del mismo banco es si quieres, o sea, si pagas directamente de banco, por lo menos en este caso estamos trabajando con una cuenta de empresa, de BCP, valide que la cuenta del empleado sea del mismo banco. ¿Okay? Arriba, ahí en agregar línea, le damos en agregar línea, agrupamos por lotes. Lo primero que debemos hacer es agrupar por lote. Sí, ahorita lo filtraste por marzo. Ahorita viste que sí te trae los 3 recibos de marzo. Pero en una compañía, por lo menos en el tema de las nóminas, tú puedes tener diferentes nóminas calculadas en Odoo. O sea, por ejemplo, mira, yo mis nóminas las calculo por sede, por decir algo. Entonces, si filtras marzo, te va a traer todas las nóminas que tengas calculadas en Odoo o en estado hecho. Entonces, siempre es recomendable hacerlo por lote, porque con lote ya tú distingues tus diferentes cálculos de nóminas. Entonces, por lote, seleccionas tu lote y le das a seleccionar. ¿Ok? Listo. Le das a guardar, le das a generar y le das a ahí, si quieres darle clic en TXT para está generando, Odoo te lo genera ya con el formato listo para subir al telecrédito. Es decir, ya con esta información lo subes al telecrédito y ya procedes a hacer el pago del empleado. Luego de que hagas esto, le das a la opción pagar. ¿Qué acción realiza este pagar? Te genera un asiento de conciliación con el total de pago. Si ingresas por favor en el asiento. Este asiento, ¿qué hace? Toma todo el neto, lo suma y genera un asiento global, es decir, por el monto global del empleado. Sí, por favor, en otra pestaña, abre otra pestaña. Ingresa en contabilidad. Contabilidad, libro mayor. Ok, revisa la cuenta 4111, que es nuestra cuenta de sueldos por pagar. Ok. Entonces, ahí vemos, en marzo, vemos que hay
centrémonos en el de 31 de marzo, ¿ok? Vemos que hay 3 recibos, ¿ok? Esos son los 3 recibos o son las 3 cuentas por pagar que tenemos por quincena del empleado. Y abajo tenemos el recibo de, perdón, el asiento de cancelación que acaba de generar el módulo, ¿ok? Entonces, los 3 primeros recibos, las 3 primeras líneas, o sea, las 3 primeras partidas, las generó el módulo con nuestro proceso de nómina quincenal, ¿ok? Y los tres, y en la línea, el asiento de 3.093,50 es el que acabamos de procesar en pagar nómina, es decir, en nuestro pago masivo. Luego de generado el asiento contable, o sea, este asiento de conciliación que te genera es para que se concilie con estas partidas o las partidas que generó nuestro respectivo payer. ¿En qué momento se genera esta conciliación? Con ese botón que está allí. Si le das a conciliar, automáticamente Odoo va a conciliar nuestro asiento recién generado con las partidas anteriores. Se revisa, por favor, la 41 nuevamente. ¿Ok? Entonces vemos que está conciliado nuestros recibos con, con su línea del asiento y queda un por pagar de 3.093, que con esa línea es que Tesorería va a cancelar. Entonces, cuando Tesorería cancele y vaya a conciliar su respectivo banco en Odoo, va a conciliar con esta línea directamente. Es decir, no va a tener que seleccionar, porque claro, ahorita vemos 3 empleados, pero si fueran 10, 20 empleados, buscar partida por partida puede ser un poco... o digamos, va a tomar más tiempo. Y la idea es tomar menos tiempo posible en los procesos. ¿Ok? Entonces, con esa línea que está generando Odoo y ya conciliando sus respectivos pagos de sus payslips, ya Tesorería, cuando haga el abono con su TXT, va a que está allí. Esos 3.093 que debería coincidir con los 3.093 que va a tener en su estado de cuenta. Corrido nuestro proceso de pago de quincena, vamos a hacer el ejemplo con una corrida semanal. ¿Ok? Entonces, en el caso de las corridas semanales, el proceso es el mismo. Generamos nuestro respectivo lote. Un segundito para terminar el tema de... Si por algún motivo nos faltó algún payslip que queremos cargar y no lo cargamos o algún proceso, algo que hubiera que modificar, podemos romper la conciliación. ¿Ok? Si le damos romper conciliación, ojo, todo esto dentro del periodo. O sea, no podemos hacer esto periodos en periodo cerrado. Podemos romper nuestra conciliación. ¿Qué va a hacer Odoo? Va a desconciliar su respectivo, esa conciliación que hizo, la va a desconciliar, obviamente. ¿Ok? Entonces, tenemos la posibilidad de, digamos, regresar el proceso si por algún motivo queremos modificar. Ahora, vamos a hacer nuestra corrida semanal. En recibos en recibos nominal lotes, y creamos nuestra primera corrida semanal. Ponemos semana, colócale semanal adelanto, por ejemplo. Correcto, también. Entonces, en nuestro periodo colocamos nuestra fecha. Desde el 5, desde el 6 sería de este mes. Porque la primera semana, técnicamente la corrimos con la última quincena de febrero. Allí, no, en la primera fecha de inicio es 5. Vamos a correrla de lunes a domingo. Entonces, sería lunes 6 a domingo 11. Creo que tomaste... no, sí, está bien. Domingo 12, correcto. Correcto. Allí generamos nuestra semana. Le damos a generar. Limpiamos, correcto. Agregamos el mismo proceso. Solo que aquí ya no vamos a buscar administrativo, sino vamos a buscar etiquetas operativas. ¿Ok? Y en nuestra estructura ya no vamos a utilizar quincenal, sino nómina semanal. Ingresa un momentito allí en el cálculo. No colocaste la estructura, no hay problema, porque digamos, el contrato del empleado está
ya relacionado a una estructura. Como no le colocaste esa estructura, Odoo por defecto te va a buscar la estructura, valga la cacofonía, porque por defecto tenga el empleado en su contrato. Entonces, normalmente le colocamos la estructura de fin de mes como estructura por defecto. Entonces, como no le especificaste estructura, automáticamente te lo va a calcular como nómina semanal fin de mes. ¿Ok? Y ahorita lo que estás haciendo es un adelanto. Lo mismo hubiera ocurrido con nómina quincenal. En nómina quincenal, si no le hubiéramos puesto quincenal, Odoo me hubiera calculado nómina mensual. ¿Ok? Para corregirlo, dale cancelar, establecer a borrador, dale generar recibos de nómina. ¿Ok? Ahora vuelve a hacer el proceso de limpiar, ¿correcto? Ahí en estructura semanal, la primerita, correcto. Y le damos a generar. Listo, entonces ya ahí nos realizó, ingresa a calcular, correcto. Calcular hoja. Ahí. Ingresa, por favor. Vemos a nivel de días, que obviamente es a nivel de 7 días. Para nuestra nómina, aquí es importante señalar esto. Para nuestra nómina quincenal, sube un segundito, arriba al inicio, ¿listo? Aquí te toma el resumen de días, te trae tu respectivo porcentaje, en este caso es una nómina semanal y está trabajando con un porcentaje del 20%. ¿Ok? Como lo vemos en entradas, va a traer automáticamente el porcentaje que previamente se modificó, o sea, se configuró en el contrato del empleado. Vea cálculo de salario. Espérame. Ok. Ya. Ok. Entonces acá, ¿qué está tomando Du? Trae el salario del empleado, en este caso son 2.000 soles, le tomó el 40%. En cálculo de salario vemos el respectivo cálculo del empleado, en este caso vemos el día, obviamente el porcentaje, aquí vemos el día, el importe, se está tomando el importe, el salario del empleado, le está aplicando el porcentaje del 20% y le da un neto de 400 soles. Ingresa, por favor, en otro, por ejemplo, Fernando, podemos trabajarla con información, ese tipo de descuento lo podemos hacer con una nómina, trabajándola con información real. ¿Cómo sería este tipo de nómina? Que ya no trabajaría con un porcentaje directo, es decir, ya no diría, mira, vamos a adelantar 20%, sino ya de una vez, en base a la cantidad de días trabajados del empleado, su descuento, todo eso en base a eso hacemos nuestra respectiva corrida. Y ya ahí sí hace su respectivo descuento y su respectiva información. Pero esa es una corrida más específica y digamos un poco más avanzada, que eso lo vemos en un taller aparte. ¿Ok? Porque ahí sí hay que ver, o sea, influyen más reglas. O sea, hay reglas de adelanto, reglas no solo de descuento de adelanto, sino también que debe llamar ciertos importes para la nómina mensual, para la nómina fin de mes. Odoo, las días de inasistencia no lo descuenta desde esa regla. Esa regla hace un cálculo de días de inasistencia porque es la información que necesitamos que viaje al PLAME como importe, porque en el PLAME sí tenemos que declarar un importe de inasistencia. ¿Okay? Entonces, esta regla calcula ese importe para que esa información viaje al PLAME. Pero la regla como tal en este caso ahorita no la vamos a ver porque la regla de nómina quincenal lo que hace es trabajar con porcentaje. Pero la nómina mensual sí te voy a indicar qué regla hace ese cálculo. En este caso la vemos como regla remuneración básica, pero digamos que aquí está trabajando a nivel de días nada más. Ahorita si ves en otra información todavía no vas a ver asiento contable. ¿Por qué? Porque como vimos con nómina quincenal, lo mismo hay que hacer acá. Crear nuestro respectivo, exacto, pasarla a hecho y ahí recién nos crea nuestro asiento contable. Procedemos recordemos revisar primero el asiento.
chequear de que esté ok. Y posterior, ahora sí, procedemos a... Esta revisión la vamos a hacer con los diferentes asientos. Ojo, aunque técnicamente, técnicamente no. Efectivamente, si un asiento está ok, es decir, se está tomando esas reglas, esas bases, posiblemente los demás estén ok. En el caso de nómina, en estas nóminas de adelanto. ¿Por qué? Porque obviamente ahí la configuración de reglas se hace en base a una regla que sería el neto como tal a pagar. Cuando se trabaja con adelanto, con nómina de adelanto. ¿Okay? Seleccionarla todas. Acción, publicar asientos. Entonces ahí procedemos a publicar los respectivos asientos. Para el proceso de pago de esta nómina es exactamente el mismo que ahorita gestionamos con nómina quincenal. ¿Ok? Entonces, exacto, procedemos a la fecha de pago, le damos a seleccionar el banco, el tipo de pago es sueldo y agregamos allí. Agrupamos por lote. Ok. Realmente te van a aparecer los recibos que estén en estado hecho. Aquellos recibos que estén en espera, borrador o pagados, no te lo va a mostrar acá. Únicamente te permite agregar recibos en estado hecho. Ahí le das a guardar, igual, el proceso de generar planilla, correcto, pagar. En el momento en que le damos a pagar, que Odoo genera este asiento contable, cuando le damos a pagar y Odoo genera el asiento contable, automáticamente cambia los payslip a estado pagado. Dale a borrador. Entonces, si le das a borrador, ve que te lo regresa a estado hecho. Payslip pasan a estado hecho. Eso de pago, que ya estás pagando, Odoo te genera un asiento, pero por la suma de todos esos payslip. ¿Para qué? Para que procedas a conciliar. Aquí si concilias tu partida, si vas a encontrar una partida en el debe, en la 41, por el importe total. Y esa partida se va a conciliar con todos esos registros en el haber que te generan que previamente te generaron tus payslip. ¿Ok? Te va a quedar abierta la partida, ese registro por el haber de 1400 de 1498,50, que es lo que va a conciliar tesorería con su salida de dinero. Si quieres, vamos a ver el proceso. Ingresa, por favor, a contabilidad y veamos que están las partidas abiertas. Entonces, ahí está Fernando, José Mato y José Martín. ¿Ok? Entonces, y abajo está tu registro, tu dos registros que te acaba de generar el módulo por pagar. Ahora, regresa por favor allí y procede a conciliar. Ok, una vez conciliado, regresa ahora a contabilidad nuevamente. Y ahora solo te quedan estas dos líneas que son tus 3.093 por pagar de tu quincena, de la quincena que acabamos de generar, y estos 1.498 que corresponden a la nómina semanal que acabamos de generar. Esas dos partidas son las que va a conciliar tesorería. Bien, ahora, una vez procesada, conciliada y pagada, así es ese proceso de adelanto. Digamos que es un proceso mucho más sencillo y mucho más simple a la hora de generar la planilla, porque estamos trabajando con un porcentaje de adelanto, es decir, no hay mucha complicación a la hora de generar este tipo de nóminas. Ahora, vamos a generar ahora nuestras nóminas de cierre de mes. ¿Ok? La nómina quincenal ya la hicimos, obviamente es una nómina de la quincena, es una nómina por mes. Sin embargo, la nómina de semanal sí puede ser por mes. ¿Ok? Entonces, es el mismo proceso que vamos a generar con ella. Utilizamos esta de ejemplo a modo de mostrarlo en el cálculo, pero digamos que en la vida real, tú vas a tener ya tres nóminas, al menos tres nóminas generadas por semana. ¿Ok? Como adelanto de chévere.
En este caso sería del 12 del 13, ¿no? Del 13 de marzo al 19 de marzo. Okay. Buscamos nuestro grupo. Seleccionar y generar. Si quieres ingresar en los Paisley y está generando tu lote. Calcular hoja. Ahora, ingresa en cualquiera de ellos. Ok, entonces aquí te hace tienes tus días, tu porcentaje, igual, ok, a nivel de ingreso tienes tu importe. En este caso de Fernando, si le está dando renta de quinta, y te está deduciendo un porcentaje de esa renta de quinta, y ahí le da su neto a pagar. ¿Ok? Entonces ya aquí tienes tu segunda, en este caso sería la segunda semana de marzo generada como planilla. Procede a contabilizarlo. Listo, está en estado. Ahorita estamos generando las nóminas de adelanto de tanto de quincena como semanal, y ahora vamos a proceder a hacer el cálculo de la nómina mensual. Cuando generas tu lote, no generas o no necesitas calcular hoja tan frecuentemente, o digamos, de forma necesaria. ¿Por qué? Porque, claro, ahorita estamos trabajando con una nómina de adelanto, es más sencilla, pero ahorita cuando trabajemos con la nómina mensual, sí vas a estar haciendo cambios. Ejemplo, colocar estas novedades, estos ingresos adicionales, y ahí sí requieres, digamos, con mayor frecuencia, hacer calcular hoja, ¿ok? Pero, pero ya es cuando tus recibos están generados que digamos que estás agregando conceptos o quitando conceptos, depende de lo que estés haciendo en planilla en ese momento. Pero cuando generas, no es tan necesario calcular hoja en ese momento. Vamos a proceder a hacer nuestra nómina de cierre. Vamos a continuar con el mismo orden. Entonces, vamos a hacer nuestra primera nómina de cierre, pero la nómina mensual, es decir, la de administrativo. Dale a crear. Ahí colócale. Ahí sí mantienes el mes completo. Es decir, tu fecha de inicio y fin van a ser tu mes completo. Porque ahí sí que requieres que recoja todos los días. De esa fecha va a depender la cantidad de días que va a recoger, tanto de asistencia como de ausencia. Y esa información la necesitas para el cálculo. Entonces ahí sí requieres todo el mes completo. En este caso, nómina mensual, correcto, y filtras tu grupo de empleados. Ok. Ingresa en tus recibos. Ahora, dale calcular hoja. Primero ingresa, por favor, en días de entradas y días trabajados y entradas, para que veamos, digamos, el primer cambio. Baja. Ya aquí ves que te trae tus días completos del mes. Es decir, ya no te trae ni 15 días ni 7, como lo vimos ahorita en adelanto, sino tus 31 días con todo lo que haya ocurrido en ese mes. En este caso vemos que hay inasistencia, una por goce de haber y 2 por falta no justificada, que son entradas que te alteran la nómina. Por eso es que es importante que cuando estés generando tu lote coloques tu fecha completa. ¿Ok? Porque si si esta entrada ocurrió el día 30 de marzo, el 31, por ejemplo, y generas tu nómina del 1 al 30, Odoo no va a encontrar esa entrada del día 31. Entonces es importante siempre colocar tu mes completo cuando estás trabajando con nómina de cierre, tanto para la mensual como para la fin de mes. Abajo hay entradas que en este caso no hay novedad para este empleado. Revisa para ver en otro.
No hay. Ahorita no tienes ningún tipo de novedad. Ningún tipo de novedad automática, ojo. Estas entradas que están acá te sirven para alterar la nómina en el sentido de que puedes incluir importes, por ejemplo, en el caso de bonificaciones, comisiones, pero también hay información que te van a venir automáticas, como el caso de horas extra, el caso de préstamos, otros descuentos, adelantos, número de minutos de llegadas tarde, podría ser otro caso. Hay diferentes entradas que sí van a venir automáticas. Hay otras que sí la vas a tener que colocar, que por su naturaleza no la tienes sino a fin de mes. Entonces, ¿cómo trabajamos con esta información? Porque aquí, si te fijas, puedes colocar ahí tus importes, ¿no? Esos importes lo puedes colocar allí, pero es fácil ahorita porque tienes 3 empleados, pero si tuvieras 10, 20, 30, o sea, te va a ser un poquito más complicado. Entonces, ¿dónde recomendamos colocar estas entradas? Ve a informes, análisis de entrada. Análisis de entrada es concepto y análisis de entradas de trabajo son todas estas asistencia, inasistencia, todo ese tipo de cosas, es análisis de entradas de trabajo. Ok, entonces aquí, ¿qué es lo primero que debes hacer? Filtrar tu mes. Ajá, correcto, por lo que este mes. Y lo segundo, agrúpalo por descripción. Ok, entonces ya aquí tienes tus respectivas entradas, pero ya por grupo. Entonces, supongamos que tienes bonificaciones, ya ahí colocaste comisiones, ingresa allí en bonificaciones regulares. En bonificaciones, bueno, ahí. Entonces, Marixa ya tiene 100 soles, a los demás le puedes colocar sus importes. ¿Ok, Carolina? Supongamos que en bonificación por productividad también incluyes, entonces allí le vas agregando los respectivos importes. ¿Ok? Entonces, aquí así vas agregando todas tus, digamos, novedades adicionales. ¿Qué otras novedades puede ocurrir? ¿Algún adelanto de sueldo que no hayas registrado en en su respectivo módulo? Si no lo registras ahorita aquí en entrada, lo puedes hacer. Colocas tu importe y también lo puedes incluir desde acá. ¿Ok? Hayas incluido todos los importes, procedes a calcular hoja nuevamente. ¿Esto por qué? Para que Odoo actualice y jale toda la información que acabas de ingresar. Calcular hoja te va a calcular en base a montos nada más, a importes. ¿Ok? Y recalcular hoja entera te va a calcular días, entradas, importes. Entonces, normalmente recomendamos calcular hoja entera. No calcular hoja nada más. ¿Por qué? Porque ahí ya tú, al incluir tus importes, no queremos que nada de eso se altere. Tus días ya lo revisaste y ya están ok. Entonces, si recalculas hoja entera, sí te lo recomendamos cuando, ¿qué pase? Por ejemplo, allí tienes tus días, pero tienes tus días de trabajo acá, pero resulta que, mira, esta empleada, en este caso no veo el nombre de la empleada, pero este empleado también tuvo otra licencia sin goce de haber, pero el día 31. Entonces todavía no está registrada. Procedes a registrar ese día y como se tienen que mover también, aparte de los importes, también se va a tener que mover la cantidad de días, ahí sí le das a recalcular hoja entera. ¿Ok? Pero cuando trates a nivel de importe, es decir, aquellos cambios que hagas a nivel de importe, le haces calcular hoja nada más. ¿Ok? Calcular hoja, ¿cuándo le vas a dar o cuándo vas a accionar ese botón? Esto lo vas a hacer después que generes tus payslip, es decir, que generes tus recibos, todo cambio que hagas posterior allí, por ejemplo, cambios como, así como te mencioné, algunos días que no estaba registrado, estas entradas de trabajo que acabas de incluir. Mira, resulta que no estaban registrada el tope AFP y por ende no se calculó la prima. Entonces recién registraste el tope o recién actualizaste el tope FP desde Odoo. Es todos esos cambios que hagas posterior a registrar tu recibo, siempre tienes que darle calcular hoja para que Odoo tome esos cambios.
¿ok? Entonces, cada vez que hagas un cambio, incluyas un importe o haga alguna acción posterior, le das a calcular. Ok, entonces aquí que vemos, ya vemos una nómina, digamos, más amplia, ¿ok? Aquella, la de la quincena la vemos más simple, más cortita. ¿Por qué? Porque es un cálculo base. Pero en este caso, si ya vemos más información, vemos ya la información del mes. Cuando te decía lo del descuento, recuerdas que me indicabas de lo del descuento, ese cálculo o esa deducción de esos días de descuento lo hace esta regla básica. Esta regla básica ya sabe cuando detecta descuento o días de inasistencia, ella hace ese descuento. ¿Ok? Está el importe de asignación familiar, bonificación regular que le acabas de incluir. Vemos nuestra remuneración, tu asignación familiar, ves tú los conceptos que acabas de incluir de entradas, que fueron las bonificaciones regulares, la bonificación productiva, ya la incluye como ingreso. Abajo, en descuento de prima, está descontando su AFP, tanto prima como aportación. Tu descuento de quinta categoría, ya en este caso, ya si no la hace, la está jalando la proyectada. Ahorita vamos a corregir eso. Y tu descuento nómina adelanto y tu salario neto. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? En la nómina, el descuento de quinta categoría lo está haciendo en base a la proyectada. Recuerda que al inicio que hicimos, proyectar una renta de quinta para hacer una deducción ahorita en la nómina quincenal. Primero genera tu renta de quinta, porfa. Tu renta aquí, pero ya esta generación que vamos a hacer ahorita es tu generación de renta de quinta, pero en base a información real. ¿Por qué vamos a cambiar en marzo a información real? Porque tu primera renta de quinta de contrato se basó únicamente en salario y en asignación familiar. Sin embargo, hay importes adicionales que se incluyeron ahorita de entrada. Entonces, ahorita le damos a información adicional, le damos a información real. Y Odoo, ¿qué va a hacer con este proceso? Va a buscar ya directamente en el payslip qué le estás pagando al empleado y eso es lo que va a incluir en el cálculo. Entonces ahí posiblemente te altere o no el cálculo de la renta de quinta. Obviamente si el ingreso, si es mayor ingreso, posiblemente te vaya a alterar. Si es menor ingreso, obviamente te va a cambiar. Calcula la provisión CTS y gratificaciones y vacaciones en base, obviamente, en base a su régimen laboral y en caso de vacaciones, en base a los días de vacaciones que tengas empleado en el mes. Si te fijas allí, en tu descuento, te dice 1.800. Cuando trates de compensar esos 1.800 con los 1.694 que tienes en tu adelanto, no te va a cuadrar. Porque estamos trabajando con nómina adelanto que tiene descuento de renta directamente en la regla. Porque, ¿qué pasa? Aquí estamos incluyendo nómina quincenal, ¿ok? A fin de mostrar el proceso de nómina quincenal, sobre todo cuando se trabaja con semana, que normalmente se proyecta, ¿ok? Pero a nivel de, normalmente cuando se trabaja en adelanto, en nómina administrativa, o que es cuando se trabaja con adelanto, normalmente se trabaja con porcentaje y por estándar no se le descuenta, en porcentaje no se le tiende a descontar el descuento de renta de quinta. Cuando se incluye renta de quinta, que se puede incluir renta de quinta, en este caso estamos incluyendo renta de quinta, ahí sí hay que hacer ciertos ajustes en las reglas. ¿Para qué? Para que tome tome ese cambio allí. Para hacerlo a nivel de módulo habría que crear otra regla. Ya contabilizaste tu nómina semanal, perdón, tu nómina mensual. Sí, me falta publicarla. Haces el mismo proceso de pago masivo. Listo. Y ahí termina tu proceso de nómina, tu nómina mensual. ¿Ok? En este caso, si dejas el periodo completo, entonces tu nómina de cancelación y dale generar. En este caso, si vemos
conceptos más, que es el de salud, el de las provisiones. Ya vemos que se incluyen otros conceptos adicionales, el descuento del fondo de pensión, en este caso la ONP, y lo que ya vimos que sería el descuento de nómina adelante. De igual manera, con la nómina mensual, los conceptos adicionales que hayas que incluirle al empleado para que vayan a afectar la nómina, también lo puedes hacer directamente desde informe, análisis de entrada. Y allí realizas tu proceso de inclusión de conceptos como tal, de concepto adicional. Una vez que tengas esa inclusión, lo mismo pasa con renta de quinta. Proyectas tu renta de quinta luego de haber colocado esos conceptos. ¿Para qué? Para que te haga el nuevo cálculo en base a esa nueva información que le acabas de agregar. Luego de que hayas hecho tu cálculo, tu respectivo pago de planilla, y ya hayas cerrado, digamos, tu planilla, tu concepto de planilla del mes, procedemos a generar los respectivos archivos de declaración. ¿Ok? ¿Dónde generas esos archivos? Desde el módulo de localización, porque ya pagaste, ya tienes la información que necesitas, y la información cargada en Odoo, ahora sí va a generar tus archivos de declaración. Tu primer archivo es el de AFPNet, ¿ok? Que ese es digamos, tu primera declaración que realizas en el mes. Entonces, para ello te vas a localización, reporte FPNet, ¿ok? Colocas el mes, guardar y generar. Ahí te va, ese archivo te lo va a generar en Excel, listo para subir, con el formato listo para subir a la FPNet. No tendrías que hacerle cambio adicional. Lo puedes descargar y revisar así como lo estás haciendo, chequear alguna información, si lo que quieras revisar, y posterior ya lo puedes subir a tu FPNet. Tu segunda declaración que realizas en el mes es la declaración del PLAME. Para ellos, te vas a reporte PLAME, que vas a crear, ok, 1 de marzo 31, y le vas a guardar, generar. Este proceso que te genera 4 archivos. El archivo de remuneración, mira, ahí te falta alguna configuración adicional. Ve un momentito al módulo de ajuste. Ok, ahí dale ajuste. Ok, ve a nómina. Y abajo al final, ahí, coloca 060. Dale guardar. Y le da a generar y lo actualiza. Lo mismo que con el TXT. Cualquier cambio que hagas, un recibo que cargues nuevamente, cualquier modificación que hagas, le das a generar y los archivos actualizan automáticamente. Entonces te genera 4 archivos. El primero, el de remuneración. El segundo es de jornada. El tercero es días no laborados. Y el cuarto archivo que te generas es el personal de formación, personal de formación práctica. Entonces allí, esos archivos te los generan en TXT, igual, listo para subir a al Plame.